El tema de hoy es: en Jesús el Cristo vivo convencido. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15? Jesús les dijo: anda por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura. Es menester que el Hijo y la hija de Dios hablen la palabra de Jesús el Cristo, de tal manera logre que las personas que escuchen el evangelio, hombres y mujeres, conozcan a Dios Todopoderoso. Es colocar la semilla en el corazón del hombre, de la mujer, y confíe plenamente en Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos dio un mandamiento a cada uno de los creyentes, que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es hablar de Génesis hasta Revelaciones. Es hablar a todas las personas, sean varones, sean mujeres, con el objetivo de que conozcan al único y verdadero Dios Todopoderoso. El Hijo, hija de Dios, no vive por éxito ni dinero, porque sabe que es una añadidura. Lo contrario es amar las riquezas y al éxito. Por eso la palabra de Dios nos dice: el no hablar de Jesús el Cristo en su casa, en su pueblo, en su país, la gente se extravía. ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es una sola, y es verdad. Todo aquel que confía en Jesús el Cristo son aquellos que van a estar en el reino de Dios. Todo aquel que no confía en Jesús el Cristo va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso las obras del Hijo, la hija de Dios, se mide por las vidas que inspiró confiar en Jesús el Cristo. Eso entienda bien. Las obras del Hijo y la hija de Dios se mide por las vidas que inspiró confiar en Jesús el Cristo. El Hijo y la hija de Dios ha sembrado en las personas algo que dura más allá de su vida terrenal. Por eso la palabra de Dios claramente dice: se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder. Se siembra en cuerpo animal, se levantará espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, es decir, en pecado. Usted está hablando a una persona, a un pecador. Usted ha sembrado la palabra de Dios en esa persona que tiene pecado. Esa persona se levantará en incorrupción, es decir, se va a levantar sin pecado. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27? Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cuando usted fallezca, habrá alguien que diga: por él, por ella, conocí a Jesús el Cristo. Esto no digo para que tenga vanagloria u orgullo. Lo expreso porque mientras usted vivió,
la persona escuchó de Jesús el Cristo, confió en Jesús el Cristo y caminó en obediencia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Jesús el Cristo. Usted habló de Jesús el Cristo. Vive convencido que Jesús es su Salvador. No dejó de hablar de Jesús. Y mientras usted vivió, esas personas tienen comunión con Dios Todopoderoso. Usted formó generaciones que confían en Jesús el Cristo. Miren, hermanos, todo un pueblo de Israel, conocedores de Dios Todopoderoso, que sus ojos han visto los grandes milagros que Dios hizo. Y había hombres, mujeres, que hablaban de la palabra del Señor, pero fallecieron. Ya no había quien les hable del Señor. Ya no había. Entonces se extraviaron. Es decir, se fueron así, como animales, a la idolatría, a la desobediencia de la palabra de Dios. Pero todos aquellos que están vivos fallecen, pero han hablado a otras personas. Esas personas tienen que hablar. Lo primero que hay que hablar de la palabra de Dios es en su casa, aun cuando se molesten. Usted es papá, es mamá, o es hijo, hermano, lo que sea. Usted habla de la palabra de Dios, le quieren hacer callar, le dicen todo es Dios, 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 no hay que hablar, ya hablaremos de otros temas. No hay que orar, es puro orar, 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 orar. Usted tiene que seguir, usted no tiene que retroceder. Usted no puede retroceder, hermano. Tiene que seguir hablando. Escuchen o no escuchen, porque usted sabe que cualquier momento va a fallecer. Y usted tiene que hablar de Jesús el Cristo. Tiene que hablar constantemente. Y estamos en esta tierra. Tenemos un tiempo, nada más. Y en el tiempo en que hemos conocido a Jesús el Cristo, desde ese momento empieza nuestra carrera. Y se dijo, ahora sí, a correr. A predicar la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios en la casa, al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas. Eso es la casa. A los empleados, si viven con usted, a los familiares, si vienen a visitar a usted, a las amistades que vienen a visitar, a hablar de Jesús el Cristo. Usted tiene que formar generaciones que confíen en Jesús el Cristo. Por eso se dice en la palabra de Dios, ay papá, mamá, tus hijos no son tus hijos, son mi herencia, dice el Señor. Y si tú, papá, mamá, no has enseñado de Jesús el Cristo a tus hijos, tenlo por seguro, papá, mamá, lanzados al lago de fuego. Por eso hay muchos padres, papá, mamá, dicen, mi hijo es mío, yo, es mi propiedad. Oye, no es nada de su propiedad. Ni sus órganos le pertenecen. Otros dicen, es mi vida, es mi cuerpo. Eso es un engaño. Todo le pertenece al Señor, todo le pertenece a Dios Todopoderoso. Pero si no han hablado de la palabra de Dios, serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque usted, papá, mamá, ha extraviado a su linaje. Por eso, hermana, bien claramente dice usted aquí cuando estamos viendo cuando el hijo o la hija de Dios fallece. No puede cansarse aun cuando esté enfermo, aun cuando le duela el dolor por la enfermedad. Tiene que seguir hablando de Jesús el Cristo. Todos aquellos hijos, hijas de Dios a veces tienen necesidad.
tienen que seguir hablando de Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso por eso claramente nos enseñó. No interesa las circunstancias. Lo que interesa es que usted esté convencido, que usted vive convencido en Jesús el Cristo. Sabe quién es Jesús el Cristo, sabe quién es el Dios Todopoderoso, sabe quién es su Dios, quién es. Por eso usted cree y confía en el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Forme generaciones que confíen en Jesús el Cristo. La palabra de Dios dice: todos aquellos que no me aman, dice el Señor, malditos hasta la cuarta generación. Y la palabra del Señor nos enseña con Herodes, un perverso, un maldito. El hijo, otro perverso y otro maldito. El nieto, otro perverso y otro maldito. Y el bisnieto, otro perverso y otro maldito. Y en el último, Dios ha mostrado cómo se lo comieron los gusanos. Por eso, hermana, la palabra de Dios se cumple. Hay que formar generaciones que confíen en Jesús el Cristo. Por eso, esas personas que han negado que la palabra de Dios, como lo quieran llamar, la Biblia, se ha negado en los colegios, se ha negado en el trabajo, se ha negado en las casas, se ha negado en todo lugar. Esas personas ya están directamente para ser lanzados al lago de fuego. Tu legado no se mide por lo que has alcanzado, sino porque inspiraste a las personas a confiar en Jesús el Cristo. Y cuando apareciere el gran príncipe de los pastores, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. La palabra de Dios. Tienes que dejar que los hijos, hijas, tienen que conocer a Jesús el Cristo. Tienen que aferrarse a Jesús el Cristo. Tienen que cambiar su vida. Tienen que confiar en Él, que Él es Dios Todopoderoso. Es lo que tú tienes que hablar. Es lo que tienes que hablar. No puedes estar hablando otras cosas. Porque es fácil agarrar y decirle a un hijo o una hija: mira, hijo, toma tus 10 casas. Eso yo te doy, ese es mi legado. Toma dinero, toma oro, toma plata. De nada le va a servir, porque con todo lo que tenga, entre comillas, disfrute, haga lo que le dé la gana, más rapidito se va a ir al lago de fuego. Pero aquel hombre, aquella mujer que dejó su legado a todos los de su casa, su esposo, su esposa, hijo, hijas, sus sirvientes, empleados, lo que tenga, empresas, todo, ha dejado, todos conociendo a Jesús el Cristo. La palabra del Señor dice: cuando venga el gran príncipe, es decir, cuando venga Jesús el Cristo, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. Queremos nosotros recibir la corona incorruptible de gloria. Forme generaciones. Hable de la palabra de Dios en su casa, en su pueblo, en su país. Hable la palabra de Dios para que las personas conozcan a Jesús el Cristo y confíen en Él. Entonces usted, cuando se fallezca, la otra generación va a seguir haciendo, va a seguir hablando de Jesús el Cristo. Hijo, hija de Dios, recuerde, el Padre te ama, el Hijo te salva y el Espíritu Santo te transforma. Es una relación con el Padre de misericordia,
con Jesús Redentor y el Espíritu vivificador. Porque el Hijo, hija de Dios, tiene un corazón dispuesto a adorar a Dios Todopoderoso y vivir amando y perdonando. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 16? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, el mismo Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu: eres hijo, eres hija de Dios. ¿Me está entendiendo? Esta es la respuesta para todas aquellas personas que preguntan y dicen: ¿cómo puedo yo saber si soy hijo o hija de Dios? Ahora usted ya sabe. Es el mismo Espíritu Santo que está en la tierra que le dice al espíritu de usted: eres hijo, eres hija de Dios. Entiéndelo. Por eso, cuando usted dialogue de Jesús el Cristo, oirá decir, esto es como un ejemplo, cuando usted hable con las personas y habla de Jesús el Cristo, va a escuchar: sepa que usted me regaló algo aún más valioso, conocer a Jesús el Cristo. Hoy volví a sentirme visto, escuchado, abrazado. No hay lujo más grande que conocer a Jesús el Cristo, mi Salvador. Y convencido estoy que soy hijo, hija de Dios. ¿Entiende, hermano? Cuando a uno le hablan de Jesús el Cristo, cuando a uno le hablan la palabra de Dios, llega a preguntar: ¿soy un hijo, hija de Dios? Y uno le dice: el Espíritu Santo le va a revelar a usted que usted es un hijo, hija de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le revela a esa persona, él dice: el mejor regalo que he recibido. Es el lujo, el mayor lujo que yo tengo. Haber conocido a Jesús el Cristo. Me siento visto, escuchado, abrazado. Conozco a Jesús el Cristo, mi Salvador. Y soy convencido, y convencido estoy que soy hijo, hija de Dios. Miren, hermano, esto se habla porque hay muchas veces, hermano, muchas veces, que hay hombres y mujeres que preguntan: ¿soy hijo o hija de Dios? Usted no tiene por qué preguntarle al pastor, o al líder, o a quien sea. Es el Espíritu Santo que tiene que decirle al Espíritu de usted que usted es hijo o hija de Dios. Porque usted sabe que usted tiene un ser, y usted está formado por espíritu, alma y cuerpo. Ese es su ser. Entonces el Espíritu Santo le habla al espíritu de usted y le dice: hijo, hija mía eres tú. Por eso, hermano, hermana,
hable de la palabra de Dios. Cuanto usted más habla de la palabra de Dios, usted vivirá convencido que está en Jesús el Cristo. Va a estar convencido plenamente. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y aquí está el resumen que Dios Todopoderoso nos dio a todos nosotros. ¿Qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, acostado en la cama. Hablarás cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén.